Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas. ¿Qué cuentan? Con este calorcito de jueves por la tarde. Ya uno no quiere saber nada a esta altura del año, ¿no? Asquerosa la humedad. Todavía seguimos virtual, pero ya presencial. Es un quilombo esto, el régimen mixto es un quilombo. No sé si la mayoría ya habrá retornado presencialmente a las funciones laborales. Yo siempre hice presencial. Vos Soy siempre salud, estuviste así que- con personal de salud siempre firme junto al cañón. Bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta respecto al trabajo práctico. Sí. Más que nada, si se puede rehacer o ya queda así. No tengo ganas de seguir corrigiendo. No. Ya está. Y con el tema ese de control de constitucionalidad, o sea, lo doy en el parcial, digamos. Sí. Ok, gracias. Bueno. Profe, una consulta. Sí. En la unidad 15 tengo en el programa que dice gobiernos de Rawson, Ramírez y Farrell. Sí. El de Rawson. Todavía no sé por qué lo puso en el programa. De Rawson podemos decir que para algunos juró y duró un día y que para otros ni siquiera llegó a jurar. A eso se reduce el gobierno de Rawson. Buenísimo, gracias. Y digamos que de Ramírez y Farrell hemos visto lo vinculado a la política a la guerra mundial. Digamos, ahora el gobierno propiamente dicho de que surge el gobierno de facto lo vamos a ver hoy. Hoy tenemos que ver la unidad 15 precisamente. Lo único que ya dejé dado es el tema de la doctrina de la Corte sobre el gobierno de facto. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a arrancar entonces. Ayer hicimos una semblanza de lo que fue la década infame, analizamos lo que fue el gobierno de facto de Uriburu y después las presidencias pseudo-constitucionales de Justo y de Ortiz. Digo pseudo-constitucionales porque ambos presidentes surgidos de elecciones fraudulentas. Y luego también Ortiz, producto de la diabetes que lo aquejaba, se estaba quedando ciego y como consecuencia de ello, en agosto del año 40, delega el mando en el vicepresidente Castillo. Por lo tanto, entre el año 40 y el año 42, Ramón Castillo fue vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, hasta que finalmente Ortiz renuncia a mediados del año 42. Ahí sí ya Castillo pasa a ser presidente propiamente dicho, y vimos también el golpe de Estado de 1943. Hemos visto que el golpe se produce en un momento en el cual el sistema político se encuentra en completo estado de descomposición. Los líderes de las dos grandes coaliciones que se disputaban el predominio político habían fallecido. Me refiero a Agustín Pedro Justo como líder de la Concordancia, y también había fallecido el líder del radicalismo, Marcelo Torcuato de Alvear. Por lo tanto, las dos grandes fuerzas, los conservadores y el radicalismo, estaban, si se quiere, a la deriva en cuanto a conducción política. Un presidente que, si bien tuvo la fortaleza para mantenerse neutral frente a las presiones extranjeras ante la guerra, era un hombre que había llegado integrando la fórmula con Ortiz, que no tenía peso político propio prácticamente, sin perjuicio de que había sido hábil como para medianamente afianzarse en el ejercicio del poder, y que en este
contexto de profunda deslegitimación del proceso político, sumado a los vericuetos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, se produce el golpe de Estado de 1943, auspiciado principalmente por los sectores nacionalistas del ejército. Y cuando me refiero a los sectores nacionalistas del ejército, había de todo ahí adentro. Era un grupo muy heterogéneo, desde nazis confesos hasta sectores que bogaban por un desarrollo económico autónomo, sin injerencia de las potencias mundiales en el desarrollo tanto del proceso político como del proceso económico. Por lo tanto, es complejo analizar cuáles fueron las características centrales de este gobierno de facto que se inicia en 1943. Debemos decir, entonces, que el 4 de junio se inicia una nueva experiencia. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí. Pensé medio como que se me dispararon las imágenes. Bueno, no veo a nadie. Ahí está. Entonces, como el 4 de junio, los sectores nacionalistas del ejército dan el golpe de Estado. Principalmente lo que se subleva es la guarnición de Campo de Mayo, que al mando, como ya les digo, el alma mater del golpe había sido el GOU, y el GOU era una logia dentro del ejército que nucleaba oficiales de mediano rango, por lo tanto necesitaban a un general, alta oficialidad, a quien ofrecerle el liderazgo del movimiento. Se lo ofrecen primero a Rawson, por distintas circunstancias, como ya les digo, algunos sostienen que asumió y al día siguiente fue forzado a renunciar. Otros historiadores dicen, bueno, en realidad nunca llegó a tomar posesión del mando. Lo que se esgrime es que Rawson estaba a la derecha de la derecha de la derecha y que verdaderamente quería sumir al país en un verdadero baño de sangre, algo que con un costo que las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a pagar. Por lo tanto, es reemplazado por quien hasta ese momento había sido, hasta ese momento no, hasta hace una semana antes del golpe, había sido el ministro de Guerra de Castillo. Me refiero al general Pedro Pablo Ramírez, un hombre que venía de los sectores nacionalistas del radicalismo. En efecto, Castillo le había pedido la renuncia como consecuencia de que había coqueteado con el radicalismo para ser el candidato a presidente en las elecciones de noviembre de 1943. Esta vinculación de Ramírez con el radicalismo es lo que motiva que Castillo le pidiera la renuncia. Una semana después, y con el golpe de Estado mediante, Ramírez volvía a la Casa Rosada, pero ahora como presidente de facto. Ya hemos visto lo que dijo la Corte con respecto al gobierno de facto. Ahora tendríamos que caracterizar al gobierno que surge de aquel golpe. Porque este golpe de Estado creo que tiene características únicas en la historia. Porque generalmente los golpes se dieron como consecuencia de que los grupos civiles presionaron a las Fuerzas Armadas para desalojar a fuerzas políticas a las cuales no podían derrotar en las urnas. El golpe contra Castillo se da contra un gobierno conservador surgido de las elecciones más fraudulentas de la historia. En consecuencia, el golpe contra Castillo se da en un momento en el cual hay un muy fuerte desconcierto popular, pero no por la situación del golpe en sí misma, sino por esta situación que yo les narré de descomposición del sistema político. Sistema político que también estaba sin brújula, estaba sin norte, completamente desorientada frente al cariz que estaban tomando los acontecimientos, y con una economía sumida en una profunda crisis, que había arrancado durante la presidencia de Irigoyen con el crack de 1929, y de la cual todavía no podíamos salir. Con lo cual surgió un gobierno sin una clara orientación política, porque reitero, dentro del GOU y del gobierno en general había de todo. Nacionalistas católicos, sectores industrialistas, estos sectores del ejército que bogan por una economía sin injerencia de las potencias extranjeras,
y sectores lisa y llanamente fascistas, es decir, había de todo en ese conglomerado que da el golpe de Estado en 1943. En efecto, durante el gobierno de facto tendrá una injerencia notable la Iglesia Católica. En 1943 se dictará un decreto por el cual se derogaba la vieja ley 1420 de educación común y se reimplantaba la educación religiosa en los colegios del Estado. Esto de la mano de quien fue el ministro de Instrucción Pública del gobierno de facto, Gustavo Martínez Zubiría, que también se había dedicado a las letras, era escritor, escribía bajo el seudónimo de Hugo Guast, y era un facho hecho y derecho, un fascista confeso. Por otro lado, también había sectores vinculados al eje, pero rápidamente, quien va a comenzar a tomar protagonismo en el seno de este gobierno de facto instalado en el mes de junio de 1943, será un coronel que reclamará en el reparto del elenco gubernamental un cargo hasta ese momento prácticamente menospreciado y lisa y llanamente despreciado por sus colegas, como era el viejo Departamento Nacional del Trabajo, que será reconvertido en Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Me estoy refiriendo a la figura del coronel Juan Domingo Perón. Y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, obviamente, el coronel Perón impulsaría una importantísima legislación laboral y tejería enormes lazos con el sindicalismo. Un movimiento obrero que, como hemos visto, producto de la crisis económica, el proceso de sustitución de importaciones que se vive durante la década del 30, el surgimiento de una pequeña y mediana industria de neto corte nacional y el proceso migratorio que se dio del interior hacia la capital y sus alrededores, que había configurado un nuevo proletariado, dará origen a un nuevo movimiento político ya ahí prácticamente, a la vuelta de la esquina. En este sentido, la catapulta política del coronel Perón será esta Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y rápidamente fue muy hábil el coronel para escalar posiciones en el gobierno de facto, a tal punto que para el año 44 sería el hombre fuerte del gobierno. Básicamente porque no solamente sería el secretario de Trabajo y Previsión Social, sino que también acumularía los cargos de ministro de Guerra, lo que prácticamente le daba el gobierno de las Fuerzas Armadas. Como ministro de Guerra tenía en sus manos nada más ni nada menos que digitar los ascensos y los pases a retiro. Y a su vez también la conducción política del gobierno como consecuencia de que luego de la renuncia de Ramírez en enero del 44 y su reemplazo por el general Farrell, Perón sería designado por Farrell precisamente vicepresidente de facto de la Nación. Con lo cual, para el año 44, Perón es secretario de Trabajo y Previsión Social, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Además de que va a tener en sus manos el manejo estratégico de algunos institutos novedosos que se creaban, como el Instituto Nacional de Posguerra, un organismo de carácter estratégico para ver cómo debía reinsertarse la Argentina en el mundo, frente al tablero de ajedrez de la política internacional, creada como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial. También inauguró aquí, en el año 44, en la Universidad Nacional de La Plata, la Cátedra de Defensa Nacional. Es decir, era un pulpo cuyos tentáculos comenzaban a expandirse por muchas palancas, por muchos resortes del gobierno. Ahora, tenemos que analizar un poco la labor de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque van a marcar un antes y un después en las relaciones laborales en la Argentina, y sobre todo también en el ámbito del derecho laboral. Prácticamente el derecho laboral argentino y el derecho previsional argentino, tal como los conocemos hoy, se gestan en este periodo histórico. Es como consecuencia, podríamos decir, de la frondosa labor desarrollada por esta Secretaría, que el derecho laboral se independizará del viejo derecho privado, cobrando autonomía científica. En efecto, el fuero laboral, el fuero específico dentro del Poder Judicial para solucionar los conflictos laborales, sería creado en este momento histórico también. Por lo tanto, vamos a analizar un poco qué es lo que sucede allí. En este sentido, ya hemos analizado los cargos que acumuló Perón y vamos a ver la obra de la Secretaría. Por primera vez se convoca
a los sindicatos y a la patronal, es decir, a los empleadores, a concertar convenios colectivos de trabajo. Para lo que es el derecho laboral, el convenio colectivo es la principal fuente de derecho. Ustedes agarran cualquier rama del derecho, ¿cuál es la principal fuente de normativa? Y la ley, el código. Pues bien, en el ámbito del derecho laboral, la principal fuente de derecho, a donde tenemos que recurrir para solucionar una controversia, es precisamente el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo es lo que se negocia entre un sindicato por ramo de actividad y la patronal de ese ramo de actividad para concertar cuáles son las condiciones laborales. El contrato de trabajo entre empleador y trabajador se concierta con una norma madre, que es el convenio colectivo. Y en el transcurso de estos 2 años, entre el 43 y el 45, primero se firmaron en el año 44 123 convenios colectivos de trabajo que incluyeron a 1.400.000 obreros, y en el año 45, 347 convenios colectivos de trabajo que regularizaron la situación de prácticamente 2.200.000 trabajadores. Es decir, de repente, casi 3,5 millones de trabajadores pasaban a tener existencia jurídica, pasaban a tener entidad legal, cuestión que hasta ese momento obviamente no se veía verificada. También durante este periodo que va de junio del 43 a junio del 46, es decir, todo el periodo de facto, se va a dictar el célebre Estatuto del Peón Rural, el célebre Estatuto del Peón de Campo, una de las banderas que históricamente enarbolaría el peronismo. Se sanciona el Estatuto del Periodista. Se extienden las indemnizaciones por despido a todos los ámbitos laborales, que hasta ese momento solamente gozaban los empleados de comercio. Se crean numerosos hospitales policlínicos para trabajadores. Como verán, comienza a surgir toda una frondosa legislación laboral. En el marco de estos convenios colectivos es donde se amparan todos los derechos que uno actualmente conoce, ¿verdad? Indemnización por despido arbitrario, vacaciones pagas, salario mínimo vital y móvil, salario anual complementario que se instalaría, veremos, a fines del año 45. Digamos, el derecho laboral, tal como lo conocemos hoy, se gesta durante este momento histórico. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con muchas de estas medidas. El coronel Perón, con este vínculo privilegiado que comienza a tejer con la clase trabajadora, comienza a gestar enemigos en los sectores más conservadores del gobierno de facto, y por regla general también en los sectores más conservadores de la sociedad, que comienzan a ver en el coronel a un peligroso demagogo, tal como ellos lo llamaban. Y esto se va a ir profundizando de la mano de muchas medidas que va a ir tomando el peronismo. Porque al margen de la obra legal edificada desde la Secretaría de Trabajo, estábamos hablando también de un líder terriblemente carismático, que tuvo la habilidad de construir una relación privilegiada con la clase trabajadora a través de los sindicatos, y que estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, sin duda alguna. En este sentido, benefició también mucho el crecimiento popular de Perón, la relación amorosa que contrae con hasta ese momento una actriz de radio, teatro, nacida en Junín, a quien conoce en el año 44 como consecuencia del festival para recaudar fondos para los damnificados por el terremoto de la provincia de San Juan. Me refiero a la figura de María Eva Duarte, quien pasaría a la historia, como todos ustedes conocen, como Evita, la legendaria Evita. Y sin duda, Evita, alguien que venía muy de abajo, de lo más profundo de las clases populares, terminaría, en cierto modo, de conquistar el corazón de la clase obrera para Perón. También cabe destacar que al margen de esto, de la fotito, de la relación amorosa y de la propaganda, podríamos decir, había medidas efectivas de gobierno que sustentaban la relación de Perón con la clase trabajadora. Es decir, no era marketing político como ahora. El tipo laburaba en serio. Puede gustar más, puede gustar menos, pero que el tipo construyó una enorme base de poder es innegable. Y lo construyó legítimamente.
Como ya les digo, el 30 de noviembre de 1944 es un hito histórico también para el derecho argentino, porque es cuando se crean los tribunales del trabajo, el fuero laboral. Y fíjense también la resistencia que genera dentro de la corporación judicial que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un órgano ya devaluado y conservador, si se quiere, se negó a poner en funcionamiento. La Corte se negó a tomarle juramento a los jueces laborales. La Corte se negaba a la creación de un fuero especializado para las relaciones laborales. También, de la mano de este gobierno, pero ya en el campo económico, se produce otro hito histórico, porque el gobierno de Farrell nacionalizaría el Banco Central. Hito fundamental que le devuelve al país la soberanía monetaria. Con lo cual, en este sentido, el gobierno, de la mano de Perón, crece en enorme popularidad. El problema es que los sectores ultraconservadores y opositores al gobierno le pegarían a Perón y al gobierno de facto en particular por el hilo más delgado que tenían, por el flanco más débil, su política exterior. Es decir, la postura que había adoptado este gobierno frente a la gran conflagración mundial. Porque en efecto los partidos liberales tradicionales se opondrían a todas las medidas del gobierno y acusarían a Perón no solamente de ser un peligroso demagogo, sino también que lo tildarían lisa y llanamente de nazifascista. Y en efecto, comenzaría a generarse toda una oposición política a Perón tildándolo de nazi. Esto se va a profundizar cuando a principios del año 45, luego de que la Argentina declarase la guerra al eje y culminara la misma, comiencen a restablecerse las relaciones diplomáticas de la Argentina con el resto del mundo. Esto motivará que Estados Unidos nuevamente ponga embajador en la Argentina y mandará al ex secretario de Estado, Spruill Braden. Y el embajador norteamericano Braden rápidamente se convertirá en el principal opositor a la política del gobierno, en el principal opositor a la figura de Perón, y en cierto modo se convertirá en el jefe de la oposición. Claramente el embajador norteamericano sería el jefe de la oposición, al gobierno de facto en general y a Perón en particular. Y Braden, ¿qué era lo que traía allí? ¿Con qué idea venía Braden? Venía claramente como si fuera un virrey, a plasmar en territorio argentino el mandato labrado por los tres grandes vencedores de la guerra en la conferencia de Yalta. Y en este sentido, Spruill Braden lo que trataría de entramar, junto también con los partidos comunistas, sería la creación de frentes populares en oposición al fascismo. Lo que no entendió Braden y lo que nunca entendieron muchos es que en este caso las clases populares no estaban con la oposición política, las clases populares estaban con el gobierno. Porque reitero, para que se den una idea de lo que era una radiografía de la época, en el año 44, el sindicato de la carne vota un llamado a huelga general, y el secretario general del gremio decide boicotearla, José Peters, a su vez dirigente del Partido Comunista, porque consideraba que no había que afectar el aprovisionamiento para las tropas que peleaban en el frente europeo. Es decir, para el titular del sindicato de la carne era más importante alimentar a las tropas en la guerra europea que las condiciones laborales de los empleados de la carne. En consecuencia, esto va a explicar también por qué la clase trabajadora en la Argentina no es de izquierda. Porque vuelvo a reiterar, la dirigencia del Partido Socialista y la dirigencia del Partido Comunista estaban más preocupados por lo que pasaba en Europa y por el esquema ideado por los vencedores de la guerra que por la situación de las clases obreras en la Argentina. Y la clase trabajadora, ¿quién apoya? ¿A los comunistas, a los socialistas? No, se volcará a estos sindicatos que comienzan a tener un vínculo privilegiado con el Estado a través del secretario de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, la situación no va a ser para nada fácil, porque reitero, Braden fue muy hábil para moverse y comienza a tejer una alianza entre todos los partidos liberales del arco opositor, incluido el Partido Comunista. O sea, ustedes se dan cuenta que dentro de este frente popular que planteaba Braden,
estaban los sectores más conservadores del radicalismo y por otro lado el comunismo. Es decir, ¿qué podía tener en común un comunista con un alvearista? Sin embargo, era la alianza contra, como siempre en este país, juntémonos todos para evitar que gane este. Ahora, a la hora de construir un movimiento político cohesionado y coherente, olvídate, olvídate. Y en ese sentido, claramente, hubo una guerra dialéctica, sobre todo a través de los medios de comunicación, porque claramente Breidel empezó a ensalzar el éxito de las democracias victoriosas en el teatro de la guerra europeo, frente a la postura nazifascista que adoptaba el gobierno, dentro del cual se encontraba entonces el coronel Perón. Por lo tanto, el segundo semestre del año 45 será muy pródigo en el enfrentamiento entre ambos sectores. Sobre todo cuando en el mes de septiembre todos estos partidos que formaban parte de lo que se conoció como la Unidad Democrática convocan a una marcha por la Constitución y la libertad para el 19 de septiembre de 1945. Solicitan terminar con la experiencia del golpe de Estado, a la que consideran fascista, y solicitan el pase del gobierno a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, en ese sentido, todos los partidos opositores al gobierno, nucleados alrededor de la figura del embajador de los Estados Unidos, marchan pidiendo el pase del gobierno a la Corte Suprema de Justicia y la convocatoria de elecciones. El tema era en qué términos iban a convocar a las elecciones, y con los mismos sistemas que habían adoptado los conservadores en la década del 30, el fraude patriótico, como lo había acuñado el gobernador de Buenos Aires, Manuel Fresco. Del mismo modo, también comienza a haber oposición a Perón en las filas de las propias Fuerzas Armadas, principalmente los sectores liberales del ejército, principalmente nucleados en la guarnición de Campo de Mayo, que encabezados por el general Eduardo Ábalos, reclamarán el 8 de octubre de 1945 la renuncia de Perón a todos sus cargos y a su vez también que se lo detuviera. Los sectores liberales del ejército ya no quieren saber nada con la figura de Perón, consideran que ha ido demasiado lejos en sus relaciones con la clase obrera, lo consideran un demagogo, un populista, y como consecuencia de ello se fuerza su renuncia, y a su vez también, para asegurar el resultado de esta insurrección dentro de las filas del ejército, decide tomárselo prisionero y es enviado a la isla Martín García. Allí Perón entra en un estado de depresión bastante importante, solicita su pase a retiro. Es célebre una carta enviada a Eva, en la cual solicita: espero por favor que no te hagan nada, sé lo mal que le estás pasando por culpa mía. Lo único que pido es que rápidamente me den la libertad, que me den el pase a retiro, casarme con vos, Chinita, e irnos a vivir al sur. Es decir, prácticamente el futuro general, porque no era general todavía, estaba renunciando a su carrera política, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, fueron las clases populares las que se pusieron al frente de la historia, y en esos días de octubre del 45 marcarían para siempre un antes y un después en la vida política argentina. Porque claro, obviamente, producido el desplazamiento de Perón de todos sus cargos, ¿qué es lo que se dice? Miren, tranquilidad, acá no va a pasar nada, esto es institucional, los beneficios no fueron beneficios dados por Perón en persona, fueron beneficios del gobierno, no hay que desesperarse. Pero claro, las clases populares tienen un instinto muy particular para ver cuándo les están mintiendo y cuándo los derechos obtenidos peligran. Como consecuencia de ello comienza a haber numerosas reuniones en los sindicatos, y en este sentido se reúne el Comité Central Confederal de la CGT el día 16 de octubre y se decreta finalmente una huelga general. Costó mucho votar la huelga general, la CGT no estaba íntegramente encolumnada detrás de Perón, hubo un debate durísimo e incluso la huelga se vota por 21 votos contra 19. Es decir, no todos estaban convencidos de los pasos a seguir. En este aspecto, muchos sindicalistas adoptaban la táctica de desencillar hasta que aclare. Y a ver, no nos casemos con Perón porque por ahí nos enemitamos con el gobierno y al que siga después le podemos seguir sacando beneficios. Por lo tanto, no todos estaban convencidos de cuáles eran los pasos a seguir. Ahora, la huelga general es convocada para el día 18 de octubre.
Sin embargo, las bases desbordaron por completo a la dirigencia sindical. Son las masas populares las que deciden hacerse protagonistas de la historia. Aquí las masas populares hacen su entrada definitiva en la historia argentina. Y el 17 de octubre, espontáneamente, dejarán sus lugares de trabajo y comenzarán a marchar rumbo a la Plaza de Mayo. Las principales columnas salieron del sur de lo que es el conurbano bonaerense, principalmente de lo que es la zona de Lomas de Zamora, el partido de La Matanza, y hubo muy fuerte presencia, sobre todo de los sindicatos de la carne, nucleados en Ensenada, Berisso y la ciudad de La Plata también, reclamando obviamente la libertad de quien ya consideraban su propio líder. Y acá está también siempre la célebre discusión: ¿quién hizo el 17 de octubre? Algunos dicen, bueno, la gran protagonista para la convocatoria fue Eva. Cipriano Reyes, titular del sindicato de la carne, de Berisso, y fundador del Partido Laborista, dice, el 17 de octubre lo hice yo. De hecho, hay un libro famoso de él que dice, yo hice el 17 de octubre. La CGT se reivindica, no, el 17 de octubre lo fomentamos nosotros. La CGT, una caradura, votó dividida la huelga para el 18 de octubre y se vanagloria de haber hecho ella la jornada del 17. Puede ser que haya influido Eva, puede ser que haya sido Cipriano, puede ser que los sectores convencidos de la CGT. Ahora, cuando el pueblo está convencido de algo, no importa quién es el que enciende la mecha. Porque en este sentido, reitero, este es el problema de la óptica con cual ve este movimiento, la historia liberal, que siempre necesita al prohombre, siempre necesita al que se eleva por encima de lo demás providencialmente para guiarlos. La historia del héroe. Acá no hay una historia individual de un héroe que guía al pueblo. Acá hay una historia de un movimiento colectivo que toma conciencia de sus derechos y de quién había sido el baluarte de la concesión de esos derechos y sale a pedir por su libertad, sale a defenderlo. Podríamos decir, utilizando la fraseología marxista, toma conciencia de sí y para sí esta clase popular. Y reclama entonces la libertad de su líder. La plaza se empieza a llenar, y se empieza a llenar, y se empieza a llenar, frente a un gobierno que no sabe qué hacer. El gobierno estaba sin gabinete, Farrell estaba sin gabinete, le había encomendado al Procurador General de la Corte, a Juan Álvarez, la conformación de un gabinete. Álvarez estuvo 2 días encerrado en el Palacio de Tribunales, tachando y armando la lista del gabinete, por lo tanto se perdió lo que estaba pasando en la calle. Y como diría Scalabrini Ortiz, era el subsuelo de la patria sublevado el que estaba marchando. En este contexto, Farrell no sabe bien qué hacer. ¿Y qué es lo primero que se le puede ocurrir a un milico argento? Reprimir. Ordena a la policía que reprima el movimiento reunido en la plaza. Y los mandos se negaron a reprimir. Viendo la enorme cantidad de gente congregada en Plaza de Mayo, se niega a reprimir. No podemos reprimir, vos estás loco. Farrell, vamos a hacer un baño de sangre acá, va a ser una carnicería si reprimimos. Además, están manifestando pacíficamente, ¿por qué tenemos que reprimir? Si hay algo que a los milicos siempre les da alergia es la plaza llena. La plaza con gente le genera cosquillas en el pelaje gorila, por decirlo de alguna manera. Farrell, como manotazo de ahogado, lo que decide es traerlo a Perón de la isla de Martín García, lo deja internado en el hospital militar a la espera de que se calmara la situación. La gente no se va y pide por Perón, y pide por Perón, y pide por Perón. Farrell ve que las Fuerzas Armadas no le obedecen, que nadie le obedece, la gente sigue ahí en la plaza, y en consecuencia ya llegando al fin de la jornada, en la noche de aquel histórico 17 de octubre, convocan a Perón a la Casa de Gobierno, y como testimonia, o se testimonia en la película Evita, en la de Esther Goris, muy buena película desde el punto de vista historiográfico, Farrell le dice, por favor, Perón, sáqueme a toda esta gente de la plaza, y ahí es donde Perón le bolsiquea las elecciones, por decirlo de alguna manera. Farrell, yo le saco a la gente de acá, pero la situación no da para más, hay que convocar elecciones. Farrell le dice, sí, convocamos elecciones, hacemos lo que usted quiera, pero sáqueme a la gente de la plaza. Y ya cerca de las 11 de la noche es cuando el coronel sale al histórico balcón,
y pronuncia el discurso en el cual ya claramente se lanza el líder de un movimiento político que todavía no está vertebrado, que todavía no está institucionalizado, que ha nacido como movimiento, pero no como partido político organizado todavía. Como diría el propio Perón luego, dice, la verdad salía al balcón y no sabía qué decir frente a esa marea humana reunida en la plaza. Dice, les hice cantar el himno, y mientras cantábamos el himno, más o menos idea que decir, y allí es donde pronuncia la famosa frase, renuncio a las palmas de general para volver en brazos del pueblo como su coronel. Por lo tanto, ya claramente era un discurso de neto contenido político, y Perón estaba lanzado a la candidatura presidencial para las elecciones que a la brevedad debía convocar el gobierno de Farrell. Claramente, Perón sería candidato a presidente. Allí tienen imágenes de aquel histórico 17. Las elecciones son convocadas para el 24 de febrero de 1946, y el tema acá es, bueno, ¿con qué concurriría Perón a las elecciones? Ahora, lo que tenemos que analizar es por qué Perón emerge como líder, y por qué Perón sería o encarnaría uno de los movimientos políticos más grandes y perdurables de la historia de América Latina. Porque creo que en ningún país de América Latina hay un partido político que, con todos los vaivenes, con sus también idas y venidas ideológicas, se mantenga vigente. En ese sentido, yo creo que Perón lo que advierte es que comenzaba un nuevo ciclo histórico en la Argentina. El modelo liberal conservador y basado en un modelo agroexportador, ya hemos visto, estaba agotado, estaba en crisis. Ahora bien, de esta crisis había dos opciones: o el emergimiento de un régimen que tomara los medios de producción en manos de la clase obrera, es decir, ir directamente hacia la lucha de clases, o evitar esa lucha de clases con un movimiento que representara las aspiraciones no solamente de la clase obrera, sino también de esa pequeña burguesía industrial que había nacido como consecuencia de la sustitución de importaciones durante la década del 30. En este sentido, la base de sustentación social de Perón será precisamente una alianza entre el ejército, los sectores de la burguesía vinculados al desarrollo industrial, no los grandes empresarios vinculados a la Unión Industrial Argentina, sino la pequeña burguesía nacional, aquella de hijos de inmigrantes que habían convertido los pequeños talleres industriales en pequeñas y medianas empresas, y que estaban anárquicamente, sin apoyo decidido del Estado, comenzando un proceso de industrialización en la Argentina. Y a esta alianza entre el ejército y esta burguesía se sumaría, obviamente, un amplísimo espectro de la clase trabajadora, aún sin una clara identidad política y todavía sin los instrumentos idóneos para la conquista del poder. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha emergido un nuevo actor social, que es una burguesía nacional que no tiene representación política, que no tiene partido. Ha surgido una nueva clase obrera vinculada a esa burguesía nacional que tampoco tiene representación política, no tiene un partido que canalice sus aspiraciones. A diferencia de lo que ocurre en todos lados, donde claramente las clases obreras ven canalizadas sus aspiraciones en los partidos de izquierda, sean socialistas o comunistas, y los sectores empresarios que ven canalizadas sus aspiraciones con los partidos liberales, acá ambos sectores van a converger hacia un mismo movimiento. Esta pequeña burguesía industrial, que luego se nuclearía en la CGE, la Confederación General Económica, y la clase trabajadora, convergerían en una alianza de clases en un único movimiento, que será el movimiento peronista. Luego veremos cómo se organizará como partido político el peronismo propiamente dicho. Pero a diferencia de la lucha de clases pregonada por el marxismo, el peronismo, lejos de ello, por lo que bogará, es por una alianza de clases, por una revolución social dirigida por el Estado, si se quiere, tutelada por el Estado. Esto es lo que hace emerger este gran movimiento social que es el peronismo. Reitero, las masas populares están huérfanas de representación política. El